Muchísimas gracias, profesora Vanessa, y bueno, buenas tardes a todos. Saludos. Sí, bienvenidos una vez más a la jornada técnica de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Carabobo, hoy, 11 de agosto del 2020. Para mí es un privilegio el poder darles la bienvenida a todos ustedes, y pues bueno, voy a ser su anfitrión, su moderador del día de hoy. Mi nombre, Luis Carlos Flores, ingeniero mecánico de la Universidad de Carabobo, que actualmente me encuentro en Bogotá, Colombia. Y pues bueno, primero que nada quiero felicitar a todos los que se están conectando y especialmente a la Universidad de Carabobo, porque creo que está haciendo un gran esfuerzo por reunirnos hoy acá a personas de diferentes partes del mundo a hablar de un tema súper importante que es la ingeniería mecánica y todas sus facetas de una u otra manera, ¿no? Gracias a los profesores, gracias a la universidad y a autoridades, inclusive a todos los que están trabajando detrás de estas pantallas para que ustedes hoy nos puedan ver. Y pues a mí me parece muy genial todo esto, debido a que, imagínense, esto nos permite ver toda la capacidad que la ingeniería mecánica tiene. Porque ¿qué pasa? Cuando a veces pensamos en qué hace un ingeniero mecánico, siempre surge la pregunta, ¿arregla carros? Es la respuesta fácil, pero realmente no es así. Hay una gran diversidad de cosas que el ingeniero mecánico puede hacer. Y a través de estas exponencias estamos viendo que de una otra manera todo lo que podamos llegar a hacer como ingenieros. Y pues la idea es animarlos a todos a participar, a conocer, a animarse como estudiantes, a los que aún están estudiando e inclusive a los que ya terminamos la carrera, seguir ejerciéndola de una u otra manera para llegar a ser grandes como los que estamos presentando, hemos presentado y seguiremos presentando en esta semana de hoy. Así que bueno, hoy tengo el placer de presentar un tema súper interesante que me parece genial, que se llama diseño basado en el usuario y ergonomía. Creo que hay tres palabras súper importantes que es diseño, usuario y ergonomía. Y pues bueno, tengo el placer de presentar a la doctora Talía Daniela San Antonio Serrano, quien orgullosamente es egresada de la Universidad de Carabobo en el año 1995. Vamos a hablar un poco de su currículum o su hoja de vida, ¿no? Imagínense, yo nací en el 94, ella se graduó un año después, ya yo tengo 26. ¿Se podrán imaginar la experiencia? Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pero que es un ejemplo, ¿no? A seguir, ella se graduó con un trabajo de grado titulado Diseño y construcción de un rehabilitador activo para muñecas. La primera palabra que mencioné, diseño, ¿no? Luego, posteriormente, en el 2002, se gradúa como magíster en Ingeniería Mecánica en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, ¿sí? Con el trabajo de grado titulado Análisis, Simulación y Caracterización Tridimensional de Prótesis de Rodillas. Aquí vamos viendo más o menos, o hilando, hacia qué rama de estudio o de diseño se está especializando este personaje, ¿no? Y finalmente, pues en el 2012, obtiene su doctorado de ingeniería en la misma Universidad Simón Bolívar, ¿sí? Con la tesis titulada Modelo Teórico Experimental del Tejido Óseo, Modelo Ortotrópico. Talía tenía una gran trayectoria, obviamente, a través de los años, no solamente como profesional, sino también como docente, ¿sí? que ha sido docente entre los años de 1996 hasta el 2015 en la Universidad de Carabobo como docente o profesor titular a dedicación exclusiva. También actualmente, pues, reside en el Ecuador, ¿sí? Saludos a todas las personas del Ecuador, y que, bueno, es profesora de nombramiento de la FICM, ¿sí? En la Universidad Técnica de Ambato, la UTA, en Ecuador, desde el 2006 hasta la fecha. Ella no solamente tenía una experiencia como docente, sino también ha tenido una experiencia a nivel profesional, ¿sí? En la cual fue ingeniero residente en General Motors entre los años 1996 y 1997 en la OCI Metalmecánica, compañía anónima en Venezuela, y ha sido asesor de operaciones entre los años 2011 hasta 2014 en la South American Inspection Service en Chile. Ha publicado N cantidad de tesis, sería difícil nombrarlas todas, y artículos científicos que están súper geniales, debo reconocer, pero voy a resaltar los últimos que me parecieron súper interesantes, ¿no? Desde el 2009 hasta el 2020 hizo un trabajo, espero pronunciarlo bien, cualquier cosa me corrige, que se llamó Yankat Warmikunata Kamakikugna, ¿sí? Que en español significa proteger a la mujer trabajadora, en la cual participó en la 8ª convocatoria del CEPRA y bueno, fue ganadora en este proyecto. Espero también escuchar sobre esto acá. Quizás tenga un poquito de relación, no lo sé, pero sobre sus estudios o su tutoría en la área de recursos humanos tal vez. Y pues bueno, hay un trabajo súper chévere que hizo entre los años 2017 y 2020 que se llama Influencia del uso tradicional del chumbi en los trastornos musculoesqueléticos asociado a la manipulación de cargas de la mujer de la Sierra del Ecuador.
Me encanta, debo reconocer este título porque vemos algo importante acá que quiero resaltar. Primero que nada, recordemos que desde el principio de la primera charla hablamos sobre esa importancia del usuario, ¿sí? Que por eso es la segunda palabra que nombramos, de esa sociedad a la cual trabajamos y servimos, ¿no? Entonces, imagínate que hay una palabra clave que es el chumbi, estuve investigando, tiene que ver con un tema de telares de parte de las poblaciones indígenas en el Ecuador. Me parece muy chévere porque imagínense cómo algo tan tradicional puede influir en el usuario. Y nosotros como ingenieros, de una u otra manera, también ejercemos una funcionalidad para mejorar ese funcionamiento. Pues bueno, es una palabra importante que resaltar. Y el último trabajo que quiero mencionar es del 2014 al 2018 en la Universidad de Ambato, que se llama la implementación de criterios de ergonomía, última palabra, en el diseño y comercialización de equipos de asistencias a personas con movilidad limitada. En este caso, pues, de silla de ruedas de bipedestación. Entonces, bueno, muchísimas cosas más que quisiera mencionar, pero bueno, el tiempo es corto y queremos dar adelante la exponencia y pues animarlos a todos a hacer sus preguntas al final de la sesión. Y pues bueno, es un honor, profesora Thalía, tenerla acá y pues los micrófonos son suyos. Gracias. Bueno, una presentación extensa. Yo siempre trabajé en bioingeniería, en biomecánica específicamente, y durante pues gran parte de mi carrera, excepto tal vez cuando estuve en las tesis, porque bueno, tanto las tesis de maestría como las tesis de doctorado exigen que se trate cosas que están que están de moda en la etapa de la investigación. Entonces ahí siempre uno se separa un poco de la parte que siempre me ha gustado a mí, que es involucrarme en los problemas de las personas, y se vuelve todo un poco más teórico, inevitablemente, ¿no? Entonces son simulaciones, pero siempre de cosas biológicas, ¿no? Y yo, o sea, es mi opinión que la formación del ingeniero mecánico en la Carabobo está bastante enfocada hacia el diseño y hacia el diseño a través de la realización de proyectos. Y yo eso fue lo que más me llamó la atención siempre, pero yo no, digamos que yo no trabajé con ergonomía ni trabajé con esto de lo que voy a hablar hoy, que es el diseño centrado en el usuario, hasta que no llegué acá a Ecuador, sino que simplemente yo trabajé muchísimo haciendo equipos de rehabilitación bueno, de rehabilitación y de terapia para el Instituto Venezolano del Seguro Social, que tenía una sede en Naguanagua. Y el proceso de diseño, la verdad que siempre lo hicimos entre el terapista físico, que era el que sabía qué quería y cómo quería que se moviera, y yo, que era ingeniero, que a través del uso de cálculos y mecanismos y selección de materiales, era capaz de hacer un equipo que se movía como me pedían, que tenía las dimensiones que tenía que tener y que tenía unos materiales capaces de soportar la carga. Pero nunca trabajé pensando en la persona que iba a utilizar el equipo, sino que eso era como algo que no tenía que ver. Ahí trabajábamos los terapistas que manejaban la parte médica y yo que trabajaba la parte de ingeniería, y así era como trabajaba. Ahora, me parece súper, entonces cuando yo me encuentro con este tema del diseño centrado en el usuario y con la ergonomía, que fue un poco más por necesidad, ¿no? Porque cuando llegué acá no podía trabajar en biomecánica porque no había gente con formación en biomecánica, entonces vi la ergonomía y me pareció que yo sí podía trabajar en ergonomía. Y ahí fue que empecé a familiarizarme con este tema. Ya yo estoy acá desde el 2013, o sea, llevo unos años aquí para que sigan sacando cuentas. Entonces, la parte del diseño centrado en el usuario es, de lo que se trata es de entender que la persona que va a utilizar lo que yo estoy diseñando tiene algo que decir y es importante tomar en cuenta. Y esto es más importante tomar en cuenta cuando tal vez ya no es un proceso como el que se realiza en la universidad, en una tesis, o como yo que tengo tanto tiempo en la academia, que lo hacemos como parte de nuestra investigación, sino cuando yo quiero salir, o sea, hacer el diseño con la intencionalidad de sacarlo al mercado y de que efectivamente yo pueda comercializar mi producto y trabajar en eso. Entonces ahí tiene
cobra mucho sentido la parte del diseño centrado en el usuario, porque entonces es una filosofía de diseño que tiene como objetivo que el producto que yo estoy diseñando o la necesidad o la aplicación, porque esto se utiliza también muchísimo, por eso le voy a dedicar la primera parte de la presentación a eso y el resto es para ingenieros mecánicos, pero tiene muchísimo que ver con todo el desarrollo de las herramientas web, porque ahí se trabaja muchísimo con el usuario desde el principio. Entonces, la idea es que, bien sea que yo estoy desarrollando un producto o una aplicación, esto tiene que ir directamente a satisfacer las necesidades de lo que puedo llamar usuario o cliente o consumidor. Y se tiene que enfocar en satisfacer las necesidades, en cumplir las expectativas de la persona que yo quiero que adquiera el producto, ¿verdad? Y en mejorar la experiencia de uso. Esto de mejorar la experiencia de uso está un poco más orientado hacia la parte de sistemas. Esta parte del diseño centrado en el usuario no es novedosa, no es una cosa nueva, inclusive está normado a través de la ISO. La normativa con respecto a esto comienza en 1999 con la ISO 13407, que después es renombrada como la ISO 9241 en 2010. Y esta norma establece las características que tiene que tener este diseño. Si bien no propone métodos, establece las características, entonces crea como una base en la cual se sustenta ese principio de cuándo el diseño o cómo tiene que ser el diseño para que esté centrado en la persona o en la persona para la cual estoy diseñando, ¿no? Y una de las cosas que se las voy a repetir bastante a lo largo de la primera parte es que este es un proceso iterativo. Entonces, si vemos un poco, toda la normativa ISO ha ido tendiendo hacia los procesos iterativos o lo que se llaman también los procesos de mejora continua. Los vemos en las normas de calidad, la 9001, en las de salud y seguridad en el trabajo, la 14001. Vemos que todas esas normas siempre son procesos cíclicos y procesos iterativos en los cuales yo siempre tengo que estar haciendo una revisión y volver al paso que haga falta para ir ajustando lo que estoy haciendo. En este caso sería para ir ajustando el diseño y en este caso particular de esta norma sería para ir ajustando el diseño a las necesidades del usuario. Entonces la norma propone técnicas que son una guía y que están muy orientados a productos más usables desde el punto de vista de la informática, ¿no? Y propone 3 principios básicos. Esta norma que es que el diseño debe ser multidisciplinario, de forma que no es solo un trabajo técnico. Por ejemplo, yo estoy muy acostumbrada al trabajo multidisciplinario porque como me dediqué a la biomecánica, eso es algo que nunca se puede hacer sin el soporte de los profesionales de ciencias de la salud. Pero hay muchas profesiones que se aíslan y de alguna manera no están acostumbrados a trabajar con otras personas. Entonces, con los informáticos pasaba un poco eso. Ellos diseñaban aplicaciones o sitios web o herramientas o sistemas operativos y todo lo hacían solo personas informáticas que pues tienen una cierta cantidad de información y por eso ven las cosas de una cierta manera. Y después, por ejemplo, se vio la necesidad de tomar en cuenta que había que meter psicólogos, había que meter artistas para la parte de que se vea lindo. Entonces siempre se tiene que trabajar en equipos multidisciplinarios porque es la única forma de efectivamente llegar hacia esas necesidades, satisfacer esas necesidades que muchas de ellas no son físicas, sino que son psicológicas. La otra cosa que se ve es que otro principio básico es que hay que involucrar al usuario, por supuesto, es un diseño centrado en el usuario y por tanto el usuario debe participar, pero participar de forma activa en ese diseño.
Y la finalidad del diseñador es entender esos requisitos que está planteando el usuario. Y la otra es, el otro principio básico es que debe ser un proceso iterativo. O sea, no es un proceso lineal que comienza, pasa por 5 etapas y llega al final y ya comienzo a producir, sino que es un proceso en el cual va a haber que estar chequeando continuamente, porque además nos vamos a dar cuenta que en la medida que avancemos que las expectativas de los clientes o de los usuarios van cambiando con el tiempo, y si tú quieres que tu producto siga siendo competitivo, tienes que ir cambiando tú también. Entonces, esta norma, esa iteración la hace alrededor de 4 estaciones, ¿ok? Una que es el contexto de uso, es decir, que el diseñador tiene que, el grupo de diseño, porque hablamos de que tenía que ser un grupo multidisciplinario, entonces el grupo de diseño tiene que ser capaz, primeramente, de identificar a los usuarios, a qué público, para qué público está trabajando, y tiene que empezar a averiguar qué es lo que quieren y cómo piensan utilizarlo. De ahí se pasa a una vez que tengo identificado los usuarios, paso a la parte de los requisitos. En los requisitos sí hay como 2 partes, ¿no? Está el usuario, que el usuario puede querer un carrito para ir a la luna todos los lunes, pero está también la empresa, ¿no? Que la empresa tiene sus limitaciones, tiene su presupuesto, tiene sus capacidades tecnológicas. Entonces, los requisitos tienen que ser como una mezcla de esas capacidades de la empresa con lo que las expectativas que tiene el usuario. Y de ahí se pasa a la parte de, después de que tengo el contexto, tengo los requisitos, paso a la parte de las soluciones. En la parte de las soluciones es donde trabaja ese grupo multidisciplinario, y ese grupo multidisciplinario lo que quiere es proponer cosas. Aquí sí ya yo diseño, pero cuando yo me pongo y me siento a diseñar y a proponer cosas, yo me siento a hacerlo con toda la información del contexto de uso y con toda la información de los requisitos. Planteo una alternativa, un diseño, y luego venimos a la parte de la evaluación. Entonces, en la parte de la evaluación, fíjense que la parte de evaluación es un paso previo a la fabricación. En el caso de la gente que desarrolla programas es un poco más sencillo, porque para ellos no tiene un costo de producción lo que ellos están diseñando, sino que una vez, por ejemplo, que la aplicación está lista, es cosa de seleccionar un grupo de usuarios, darles la aplicación, permitir que la utilicen y luego obtener un feedback. En el caso de nosotros que diseñamos equipos, aparatos, y que por supuesto aún los costos de fabricación son distintos, entonces nosotros tenemos que irnos bien sea a maquetas o a prototipos, y luego tenemos que hacer esa evaluación sobre esa maqueta o sobre ese prototipo para que darle una vez más al usuario la oportunidad de interactuar con el producto que hemos diseñado y nuevamente darnos una retroalimentación para nosotros ir a ver si o tenemos que ajustar el contexto, o sea, nos equivocamos de usuario, o tenemos que ver cómo ajustamos los requisitos para poder ponderar, ¿no?, esa capacidad que tengo yo de producción con esas expectativas que tiene mi usuario. Esto con respecto a las normas. Acuérdense que el título tenía 2 partes, ¿no? La parte de diseño centrado en el usuario y la parte de ergonomía. Porque la parte de ergonomía es algo que sí estamos mucho más familiarizados. Entonces, vamos a decir que la ergonomía, primeramente la ergonomía es un concepto que está mucho más relacionado con los lugares de trabajo. Sin embargo, siempre se han utilizado principios de ergonomía para cualquier dispositivo o aplicación o producto que vaya a interactuar con una persona. Entonces, la ergonomía lo que hace es que ese diseño que yo estoy haciendo, bien sea herramientas, tareas, lugares de trabajo, coincidan, ¿ok?, o estén acorde con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas de mis usuarios. Si bien la ergonomía tiene muchas subdivisiones, yo aquí les voy a mencionar solo 2 porque son las que son de mi interés. Vamos a hablar de la ergonomía física y de la ergonomía cognitiva. La ergonomía física es en lo que yo trabajo
y es en lo que más nos vamos a concentrar, pero la ergonomía cognitiva tiene mucho que ver con esta parte que les dije que les voy a mencionar de la parte del desarrollo de herramientas web. Entonces, la ergonomía física valora la postura, valora el peso, cómo se debe levantar, cuál es una buena posición de trabajo, qué sillas fomentan esa posición y qué sillas no, a qué altura tiene que estar el monitor, la distancia del mouse, si apoyo el brazo, o sea, es el estudio de todo ese entorno alrededor de la persona que trabaja o que realiza una actividad para que todas esas cosas con las que interactúa estén acordes a su peso, su estatura, la longitud de sus brazos, su capacidad de carga, porque no es la misma la capacidad de carga de una mujer que de un hombre, de un niño que de una persona adulta, entonces de una persona sana, de una persona enferma. Entonces la ergonomía, digamos, física toma en cuenta todo eso. En cambio, la ergonomía cognitiva se centra en qué tan adecuado es un producto a las capacidades de las personas, a las capacidades cognitivas. Es decir, tiene que ver con su percepción, con el procesamiento de los datos, con su capacidad de memoria, con cómo nos gustan más las cosas que nos hacen pensar menos, que requieren menos atención, y no nos gustan tanto las cosas que requieren muchísima atención. Entonces, esas son cosas que se tienen que ir manejando cuando yo estoy, por ejemplo, desarrollando herramientas web. En el desarrollo de herramientas web, vamos a ver que se habla mucho del UX y del UI, siendo el UX la experiencia del usuario. Y la experiencia del usuario se refiere a la parte que tiene que ver con nuestro procesamiento de datos, nuestra forma de pensar, la forma en que queremos ubicar las cosas y cómo procesamos la información. Y el UI, que es la interfaz del usuario, tiene que ver más con cuándo nos agradan las cosas porque son más bonitas, porque están más despejadas, porque tienen más información, porque la información está ordenada, porque es homogénea, porque los colores son agradables. Y estas dos cosas pues tienen muchísimo que ver con todo lo que es el desarrollo de aplicaciones, la creación de páginas web, de blogs, por ejemplo, los programas. Entonces, el UX siempre está más enfocado hacia eso que se llama que sea amigable, que sea intuitivo, o sea, que la persona sin entrenamiento pueda realizar las labores dentro del programa porque el programa es fácil, y lo otro tiene que ver con que nos agrade. Entonces, fíjense que esta ergonomía está más concentrada en lo que llaman la carga virtual, en el estrés laboral, en el manejo del lenguaje, de todo lo que tiene que ver con mi proceso de pensamiento, ¿no? De razonamiento y de solución de problemas. Vamos a ver acá dos ejemplos. De forma que el diseño centrado en el usuario en esta parte informática, ¿verdad? Para la cual está, de hecho, cuando sale la primera norma ISO, que les mencioné, la 13407, si bien era de diseño centrado en el usuario, era específico para la parte informática. Y cuando sale la norma en 2010, cuando cambia la norma en 2010 a la 9241, ahí ya se incluye también el hecho de que no todo lo que se diseña es para la parte informática. Entonces, fíjense que ellos consideran, siempre han trabajado con esto, porque si yo diseño una aplicación, yo quiero vender mi aplicación, y para vender mi aplicación le tiene que gustar a los usuarios. Además, tiene que ser agradable, fácil de usar, interactiva, le tiene que resolver un problema. Entonces, ellos siempre han estado mucho más concentrados en el usuario, lo que hemos estado un poco los que diseñamos productos. Les voy a poner acá dos ejemplos de dos páginas web de búsqueda que son exitosas, que son Google y Yahoo. Vemos que ambas tienen un buen diseño gráfico, presentan una propuesta atractiva porque son utilizadas por millones de personas.
siempre están utilizando la última tecnología porque a la gente le interesan muchísimas cosas, le interesa que sea bonito, atractivo, que le guste, que le solucione el problema, pero también que cargue rápido y que cuando yo realizo las búsquedas tienen que adivinar mis pensamientos, cosas que ellos hacen muy bien, ¿no? Porque uno busca unos zapatos en Google y después, no importa al programa que se meta, te aparecen los zapatos ahí para que los compres, ¿no? Entonces todo está interrelacionado. Entonces, me gusta este ejemplo de estas dos páginas web porque son sumamente distintas y tienen la misma finalidad, que es la búsqueda, ¿no? Estas páginas realizan de forma permanente el contacto con el usuario y la retroalimentación y el estar pendiente de qué les gusta y qué no les gusta, desde todo punto de vista. Sin embargo, esto es sacado ayer, ustedes si colocaban Yahoo, les aparece esto, Yahoo en español. Entonces vemos que es una página con cosas llamativas, con noticias de último momento, te indica qué es lo que más está buscando la gente. O sea, es una página que tiene bastante información, te da acceso al correo, pero es una página que pues tiene bastante información y es de búsqueda. Y en cambio, cuando vamos a Google, esto también es Google ayer, vemos que es una página despejada, una página vacía prácticamente, con mi ventana central para qué es lo que estás buscando, ¿no? Sí vemos que hay algunas utilidades por acá como el Gmail, pero vemos que en general es un panorama despejado comparado con el que nos presenta Yahoo. Y sin embargo, eso es lo bueno, que hay suficientes millones de personas en el mundo para que a algunos les guste este ambiente y les parezca mejor, porque de una vez no tienen que pensar ni siquiera qué quieren buscar. Aquí les están poniendo qué es lo más buscado y de una vez les están poniendo las noticias de último momento. En cambio, Yahoo te hace una propuesta de, ok, yo estoy aquí para recibirte a ti y que tú me digas qué es lo que quieres. Entonces, bueno, así es un poco cómo funciona lo de centrarse en los usuarios. Ahora ya vamos a dejar la parte de informática y vamos a concentrarnos más en la parte de diseño de productos y vamos a repasar un poquito, ¿no? Entonces, habíamos hablado que el diseño centrado en el usuario coloca al usuario en el centro de todo el proceso. Habíamos hablado que otra cosa importante es que era iterativa y que tenía que ser hecha por un grupo multidisciplinario y que está enfocado a atender las necesidades, pero no tanto las necesidades, porque si vemos la ergonomía, vemos que la ergonomía diseña cosas que se adaptan y se adaptan a la fisiología, a la anatomía, a las capacidades. Pero si vemos lo que nos plantea la ergonomía es eso, ¿no? Es adaptarte ¿a qué? A esas necesidades físicas o psicológicas. Pero el diseño centrado en el usuario va un poco más allá. El diseño centrado en el usuario habla ya de un enfoque en la satisfacción, un enfoque en mejorar la experiencia de uso. O sea que, como les decía, habla ya de un enfoque más completo desde el punto de vista que ya está viendo al usuario como un cliente al que hay que satisfacer. No solo es que el producto no le vaya a hacer daño y que esté adaptado a sus condiciones, sino que sea un producto que él se sienta motivado a comprar. Entonces, resumiendo, el diseño centrado en el usuario, una de las cosas súper importantes es que permite la participación activa del usuario y con esto permite que los diseñadores sean más humildes en reconocer que ellos efectivamente no pueden ponerse en los zapatos de todo el mundo, ¿ok? Porque yo percibo al mundo desde mi perspectiva y así lo hacemos todos y muchas veces la capacidad de empatía no es infinita. Tú no puedes ser empático con absolutamente todos los demás para ponerte en su lugar, sino que simplemente le cedes ese lugar y permites que él te dé información. El diseño centrado en el usuario, ¿verdad?, ayuda a encontrar los problemas cuando aún es económico y factible de arreglar. Fíjense que hablábamos de pasar por todo un proceso de diseño que inclusive el diseño se le puede mostrar a los usuarios, después un prototipo se le puede mostrar a unos usuarios. ¿Para qué? Para garantizar que cuando ya yo pase a la fase de construcción, ya yo tengo una cierta garantía de que yo estoy ofreciendo el producto que quieren mis clientes, que necesitan mis clientes, que están esperando, que tiene las características que va a satisfacer sus expectativas. Y lo otro
que nunca podemos perder de vista es eso, ¿no? Es el hecho de que es un proceso iterativo, porque todo evoluciona, todos los diseños evolucionan, las personas evolucionan y nosotros tenemos que estar constantemente ajustando nuestros diseños en función de eso. Ahora, ¿cómo hago yo, como ingeniero mecánico, para aplicar el diseño centrado en el usuario a cosas que yo quiera hacer? Yo les voy a hablar de un solo método que no es el único, ni es el mejor, pero es con el que yo estoy más familiarizada, porque la idea es mostrarles que efectivamente esas herramientas existen y que nosotros las podemos aplicar sin necesidad de estudiar más ni de cosas muy complicadas. Entonces, una de las cosas que siempre va a ser complicada es lo de efectivamente determinar cuáles son mis usuarios. En mi caso, como yo siempre he trabajado, por ejemplo, más con instituciones, entonces yo como que no he tenido que buscar a los usuarios, ¿no? Pero si tú quieres sacar un producto al mercado, indudablemente esta búsqueda de los usuarios y esta determinación del perfil de los usuarios no lo realizamos los ingenieros, es una cosa que la realiza la gente que es especialista en marketing. Pero lo cierto es que yo tengo que usar, ¿verdad? En mi diseño siempre voy a tener que usar la antropometría, o sea, cuáles son las medidas de las personas, ¿verdad? La ergonomía, por supuesto, porque los productos tienen que ser saludables para usar para los demás, pero fíjense que ahora voy a usar entrevistas, voy a usar pruebas de uso, voy a usar cuestionarios, y el método del que yo les voy a hablar es uno de estos métodos cualitativo-cuantitativos. Y vamos a ver por qué tiene que ser cualitativo y, por supuesto, yo como ingeniero quiero mis números, porque nosotros entendemos todo más fácil cuando nos hablan de números que cuando nos hablan de características, ¿no? Y todo esto en función de analizar al usuario. Entonces, el método del que yo les voy a hablar es el método de Kano. Este es un método que desarrolla Noriaki Kano en 1980, o sea que no es una cosa que acaba de salir, es una cosa que tiene muchísimo tiempo y todavía se sigue aplicando hoy en día porque es un método muy asertivo y vemos aquí que nos menciona que es una herramienta de diseño y de marketing. Como les decía, todo lo que está centrado en el usuario siempre va a llevar las dos partes, ¿no? El diseño y como nos estamos concentrando tanto en la persona que va a usar el producto, pues vamos a sacar un producto que es deseable para él y por tanto eso nos va a facilitar el marketing, el mercadeo del producto. Y como el gran precepto, el gran paradigma que rompe Kano al desarrollar este método, es que él dice que la satisfacción del usuario no está únicamente relacionada con que el producto sea funcional. Es decir, yo no voy a seleccionar un producto solo porque hace su trabajo, sino que voy a tomar en cuenta muchísimas otras cosas, como si me parece bonito, si pesa, si no pesa, si tiene más o si tiene menos de unas ciertas características, si puedo o no puedo escoger el color. O sea, muchísimas cosas distintas a que el producto sea capaz de... Me compré una perforadora de papel y lo único que a mí me importa es que perfore el papel. No. Seguramente el que la hace más redondita, mejor pintadita, le coloca un aparatito para que yo pueda seleccionar si estoy perforando hojas carta o si estoy perforando hojas oficio. Ese va a tener mejor marketing que otro que simplemente hace lo que se le pide, abrir los agujeritos. Entonces, a raíz de esto, él dice que las preferencias de los consumidores dependen de factores que él llamó atractivos o de entusiasmo, unidimensionales o normales, obligatorios o básicos e indiferentes. Vamos a ver cada uno. Los factores atractivos son cosas que tiene mi diseño, bien sean funciones o características que tiene mi producto o mi diseño, que le encantan a la persona que lo ve, pero que no es algo que él estaba esperando, ¿ok? Es una cosa que le encanta, pero no es algo que estaba esperando. Entonces, desde ese punto de vista,
es bueno saber que eso no forma parte de sus expectativas, o sea, que yo puedo colocarlo o no, porque si lo coloco le va a encantar y me va a ayudar a competir si es un mercado muy competido, pero si no lo coloco no es algo que la persona anda buscando en ese producto. Están los factores unidimensionales, que son exactamente las características por las cuales las personas seleccionan un producto u otro. Entonces son características que el usuario anda buscando en el producto o en lo que está adquiriendo, lo anda buscando, que si cuando está le produce satisfacción, y además esta satisfacción es lineal con respecto a cuánto está. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo del vehículo, podrían ser los airbags. Entonces, él espera que un carro moderno tenga airbags, pero tal vez cuando va a comprar el carro no solo tiene airbags frontales, sino que tiene airbags laterales. Entonces, eso es algo que a él le gusta, porque a él considera importante y necesario los airbags, y este tiene muchos airbags. Pero, sin embargo, el hecho de que solo tenga el frontal no va a hacer que no compre el carro, pero si tiene uno lateral le parece positivo. O sea, son características que son muy fáciles de identificar, porque son características que ya tiene en su mente el usuario que anda buscando el producto. Las anda buscando. Luego tenemos los factores obligatorios, que son factores que no producen satisfacción. Es como que yo voy a comprar un carro y el carro tiene puertas. Yo no me voy a emocionar porque el carro tiene puertas. Pero si me presentan un carro sin puertas, seguramente digo, ¿y las puertas? O sea, son características que tienen que estar, que no producen satisfacción, pero que el hecho de que no están, producen insatisfacción. Ven que nos estamos metiendo mucho con lo de si el producto satisface o no satisface al usuario, ¿no? Y luego están los factores indiferentes. Entonces, los factores indiferentes son cosas que al cliente no le importan. Son importantes de determinar para el diseñador, porque los factores indiferentes son cosas que me están costando dinero fabricar y que al cliente no le importan. Entonces, si yo soy capaz de detectarlo, puedo sacarlas y ahorrar dinero en cosas que yo considero que, o sea, yo como diseñador me pareció que le iba a aportar un valor, y resulta que cuando chequeo con los usuarios, a ellos les da lo mismo si está o no está el botoncito, o si el botoncito está más arriba o si está más abajo, o si tiene 3 botoncitos. Ok, disculpen a los perritos. Entonces, cuando hablamos del método de Kano, fíjense que ahora vamos a hablar de cómo es ese comportamiento de los factores, y para hacerlo vamos a utilizar los teléfonos celulares, que es algo que todos manejan. Hablamos de las características obligatorias o básicas, y fíjense que estas son estas verdes. Este es un diagrama donde yo voy a ver el grado del rendimiento del producto contra la satisfacción del usuario. Entonces, fíjense que aquí tengo al usuario insatisfecho, aquí tengo a mi usuario feliz. Aquí, de este lado, no se cumplen las expectativas, y de este lado se cumplen las expectativas. Entonces, fíjense. Cuando un producto tiene todas sus características obligatorias, más características obligatorias tiene, más se acerca hacia un producto que sí cumple las expectativas del cliente. Si ponemos el ejemplo de los celulares, estaríamos hablando de que el teléfono debe ser capaz de llamar y recibir llamadas, debe ser capaz de enviar y recibir mensajes, debe tener una cámara, y tal vez que se conecte a internet, que me permita ver Facebook y Twitter. Entonces, es un producto básico que tiene todo lo que el cliente opina que tiene que tener un teléfono, pero exclusivamente eso. Luego, cuando hablamos ya de las características unidimensionales, entonces estaríamos, esa es esta curva azul, y vemos que la curva azul es, mientras más características unidimensionales tiene y en mayor cantidad, más satisfacción tiene el cliente. Entonces, aquí podría ser que ya la conectividad a internet no es cualquiera, sino que es 4G. Por supuesto que un cliente va a estar más satisfecho si la memoria del teléfono es 64 que si es 32, y que si los megapíxeles de la cámara son 20 o 110. O sea, ya no hablamos de que tenga memoria o de que tenga cámara, sino que ya estamos hablando de que los tiene en una cierta medida. Entonces, aquí
esto mientras más aumenta, más satisfacción va a tener el cliente. Y como mencionábamos, los unidimensionales, cuando no lo tiene, sí causa molestia, ¿no? Por ejemplo, que no importa ya si la cámara es de 10 o 20, pero si ya no tiene cámara, ya ni siquiera es un producto básico, ¿no? Y los productos atractivos, fíjense que ya estamos hablando de esto, ¿no? De cosas que habíamos dicho que eran cosas que le encantan, pero que si no las tiene no importa, porque por ejemplo, las personas compran teléfonos que tienen conectividad, capacidad de conectividad 5G, cuando en realidad en el país en los países donde vivimos, pues no hay 5G en ninguna parte. De hecho, en la mayoría de las partes ni siquiera hay 4G, pero 5G no hay en ninguna parte. Y sin embargo, la gente adquiere teléfonos que tienen la capacidad de conectarse a una tecnología que va a llegar en el futuro. Entonces, indudablemente, esa es una característica atractiva. Si me venden un teléfono con 4G, igual esa es la máxima conectividad que puedo tener. Hablamos ya de que las pantallas no tienen bordes, pero que los teléfonos ya van pareciendo moscas, ¿no? Ya no es que tiene una cámara de 100 megapíxeles, sino que tiene 4 cámaras, 5 cámaras, 6 cámaras. Entonces, todas estas son cosas pues que las colocan porque son atractivas, ¿ok? Y está esta flecha gris, que esta flecha gris representa el tiempo. Entonces, esa es otra cosa muy interesante, porque si ven todo esto es como muy psicológico, ¿no? Es como entender cómo ve la gente esas características que tal vez para nosotros son netamente técnicas, ¿no? Y esta flecha gris, que es el tiempo, lo que indica es que las características con el tiempo van pasando de atractivas a unidimensionales y de unidimensionales a básicas. Es, por decir, los teléfonos celulares. Cuando salieron, eran teléfonos, por tanto nos sacaban fotos. Entonces a nadie le parecía mal que un teléfono nos sacara fotos. Luego aparece la cámara dentro de los teléfonos como una característica atractiva. O sea, imagínate, aparte de hablar por teléfono, puedes tomar fotos. Y era una característica atractiva. Después, con el tiempo, las cámaras fueron mejorando y los lentes y la tecnología, y a la gente pues ya no solo le gustaba que tuviese cámara, sino que la cámara fuese cada vez mejor, se convierte en una característica unidimensional. Pero hoy en día es una característica básica. O sea, hasta el teléfono más básico y barato que consigas en el mercado tiene una cámara. Ah, que es una cámara que medio toma las fotos y es malosa y las fotos salen feas, sí, pero tiene cámara. Entonces, con el tiempo es inevitable que todas esas características que inicialmente fueron atractivas se van convirtiendo en algo que ya no es una novedad, sino que es algo que espera el cliente, y se van convirtiendo en algo que es absolutamente básico. Ok. Ahora, ¿cómo aplico yo este método tan psicológico y yo como ingeniero a mis productos, ¿no? A lo que yo estoy diseñando? Lo vamos a ver en 4 pasos. Lo primero es que yo tengo que definir una cierta cantidad de características y tengo que tratar de ser lo más amplio posible y tengo que tratar de conocer a mi usuario en función de que cuando yo define estas características del producto, estas características efectivamente tengan algo que ver con lo que la persona está esperando. Eso es relativamente fácil porque nosotros generalmente cuando estamos diseñando un producto es más bien un rediseño, ¿no? Hay productos muy parecidos en el mercado que tienen ya ciertas características, de forma que tú sabes a qué están acostumbrados los usuarios y por tanto puedes ser más o menos asertivo en determinar las características que tú quisieras incorporar a tu diseño. Luego se realiza un cuestionario, pero este cuestionario tiene como característica especial que hace 2 preguntas sobre lo mismo. Hace una pregunta que se llama funcional y una pregunta que se llama disfuncional. La primera pregunta es, ¿qué te parece que mi producto tenga esta característica? Y la pregunta disfuncional es, ¿qué te parecería un producto que no tuviera esa característica? Entonces se le hacen estas 2 preguntas. Luego vamos a ver cómo, ¿no? Se combinan estas respuestas y la combinación de estas respuestas va a hacer que mis características que yo inicialmente diseñé
tal vez solo fijándome en qué características tenían los productos parecidos al que yo quiero diseñar, me las va a discriminar y me va a decir cuáles de esas características que yo le quiero agregar a mi producto, cuáles son obligatorias, cuáles son unidimensionales y cuáles son atractivas desde el punto de vista del cliente. Y además teniendo en cuenta que muchas veces yo puedo crear varios productos. Siguiendo con la temática de los celulares, todos sabemos que hay celulares de gama baja, celulares de gama media y celulares de gama alta. Entonces, cuando nos ofrecen un celular de gama baja, que hay una proporción, además, una relación del precio y la gama, ¿no? Entonces, cuando me ofrecen un producto básico, que sería uno de gama baja, él lo que tiene que tener son todas las características que el usuario considera obligatorias. Ahora, si ya estoy haciendo uno de gama media, que es como el producto que espera tener el cliente, ya estaría incluyendo las características que los usuarios consideran obligatorias, más algunas de las características que los usuarios consideran unidimensionales, ¿no? Y para sacar un teléfono de alta gama o un producto que sea ampliado, ya tendría que tener las tres características, o sea, tendría que tener las obligatorias, las unidimensionales y además tendría que incorporar características atractivas. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Vemos que aquí, fíjense que esta es una cosa muy sencillita, ¿no? Es una matriz y aquí está la respuesta a la pregunta disfuncional y la respuesta a la pregunta funcional. Entonces, si por ejemplo la pregunta acá es, ¿qué le parece que el teléfono venga en 4 colores pastel? Entonces esa es la pregunta funcional. La persona puede decir, me gusta que venga en 4 colores pastel. Y cuando le preguntas, la pregunta disfuncional sería, ¿qué opina usted de que el teléfono venga solo en color negro? Y entonces él diría, es algo básico. Entonces el me gusta con es algo básico genera una característica atractiva. Es decir, que para esa persona que contesta de esa manera, es una cosa atractiva que él puede escoger que pueda escoger el color del teléfono. Ahora, ¿qué pasa si él a la pregunta funcional de ¿qué le parece si vienen 4 colores? Dice, bueno, es que me parece que es algo básico. Y me contesta lo mismo cuando le digo, bueno, y si no viene, bueno, tampoco, me da igual con es algo básico. Fíjense que da indiferencia. O sea que en realidad esa persona lo del color lo tiene sin cuidado. Tal vez porque él lo va a meter en un estuche negro y no le importa de qué color viene. Entonces cada cliente, de acuerdo a sus expectativas, va a contestar y como yo de cada cliente voy a tener la respuesta a la pregunta disfuncional y la respuesta a la pregunta funcional, yo simplemente entro a esta matriz y sé cómo esa persona considera esa característica. En este caso, que venga en 4 colores. Así es como vamos a discretizar con cada característica que nosotros le pongamos a nuestro producto. Luego viene la parte de la importancia. Y esta parte, digamos que esta parte no la planteó inicialmente Kano en su método, pero es una modificación que se hizo como 20 años después, en la cual la importancia que le da a la característica de la persona es importante. Es decir, si volvemos a lo de los teléfonos y yo le pregunto a la persona, ¿qué tan importante le parece que el teléfono venga de varios colores? Y él me valora la importancia como muy baja. Entonces esa en realidad es una característica que no es importante para esa persona, entonces no vale la pena que yo invierta dinero en sacar el producto en 14 colores que me va a costar un montón y me va a complicar la producción, cuando en realidad a la mayoría de mis usuarios no les parece algo importante. Entonces verificar la importancia de la característica que yo estoy, sobre la que estoy preguntando es relevante. Entonces vamos a ver que aquí también se divide en 4 cuadrantes, donde arriba tenemos las cosas que le producen, estas son las que él considera muy importantes y que le dan satisfacción,
Estas no son tan importantes, pero le parecen satisfactorias. Estos podrían ser los productos atractivos. Este es el tipo de cosas que yo le puedo quitar a mi producto, porque si bien le dan satisfacción, no le parecen importantes. Y aquí abajo es donde debo tratar de evitar, y donde si yo estoy analizando no mi producto, sino un producto de la competencia, me da una idea de dónde puedo yo mejorar mi producto con respecto a la competencia para ser competitivo. Por ejemplo, si a la persona, lo que está acá, fíjense que está en la zona de alta importancia, o sea que aquí, si cataloga al producto acá, quiere decir que está insatisfecho, ¿ok? Y es de baja importancia. Y de este lado, él está insatisfecho, pero es de alta importancia. Entonces, si yo tengo que decidir si invertir en estas características o invertir en estas características, tiene mucho más sentido invertir en estas, porque en estas características yo ya sé que él me lo valoró como algo importante. Entonces, la valoración de la importancia se hace en paralelo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Esto creo que ya, bueno, ya que la tengo aquí se los voy a volver a repetir, pero la importancia de la selección de los usuarios, ¿no? Tampoco es que, o sea, si bien es importante y nosotros como diseñadores tenemos que saber que es importante, también tenemos que entender un poco que no siempre es nuestro trabajo la selección de los usuarios, ¿no? Muchas veces los usuarios ya están seleccionados porque yo estoy trabajando dentro de un grupo y ya eso está seleccionado, y muchas veces requieren de capacidades y habilidades pues que nosotros no aprendimos dentro de la carrera. Pero indudablemente si la selección de los usuarios no es homogénea de alguna manera con respecto a mis características, estos métodos terminan no dándonos nada, ¿no? O sea, nos dan que para una misma característica el 33% de las personas la consideran atractiva, el 33% unidimensional y el 33% obligatoria. Entonces, al final, si yo la misma característica, un tercio de la gente me la catalogó en cada parte, llega un momento que no tengo idea de qué piensan. O sea, tengo una población tan diversa que, bueno, hay gente para la que tiene una característica y gente para la que tiene otra. Entonces, estos métodos funcionan cuando están bien seleccionados los usuarios. Como les decía, un ejemplo. Bueno, en mi presentación lo dijeron, ¿no? Yo trabajé cuando llegué acá en el diseño de una silla de ruedas que tenía como característica que le queríamos implementar la bipedestación, que la bipedestación es la capacidad de ponerlo de pie. Entonces nosotros decidimos aplicar el método, de Kano con C, qué horror, el método de Kano, que está mal escrito, disculpen. Decidimos aplicar el método y entonces, ¿qué hicimos? Diseñamos un cuestionario en el cual incluimos 20 preguntas. Esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta, porque a veces si haces un cuestionario demasiado largo, la gente se distrae, se molesta, se cansa. Y nosotros dentro de esos 20 requerimientos decidimos incluir uno que tenía que ver con la capacidad de la silla, que era la bipedestación, 2 características que tenían que ver con los materiales de construcción, 3 que tenían que ver con los tipos y la cantidad de ruedas y frenos, 4 que tenían que ver con los soportes de seguridad y 5 características que tenían que ver con capacidades que tuviese la silla de adaptarse al usuario. Entonces, una de las cosas es que esta era como nuestra primera, como uno utiliza la palabra bipedestación y no necesariamente las personas lo entienden, pues entonces pusimos un dibujito para que las personas entendieran de qué hablábamos cuando hablábamos que la silla tenía capacidad de bipedestación. Y la otra es que en esta primera, y en esta introducción a la encuesta, es muy importante que se le explique a la persona cuál es la finalidad, qué es lo que se está buscando, por qué es importante, porque la encuesta requiere que la persona dé las respuestas correctas. De las respuestas correctas. Ay, me acabo de dar cuenta que hay algo que no les expliqué. Fíjense que
Ah, no, dudosas e inversas, sí, ok. Porque las inversas son una percepción errónea, que es lo que queremos evitar, y las dudosas que no entendieron la pregunta. Cuando nosotros tenemos una pregunta, que las respuestas se distribuyen mucho por esta fila y esta columna, eso quiere decir que hicimos una pregunta que la gente no está entendiendo. Entonces, la encuesta tenía esta estructura, ¿no? Entonces se le hacía la pregunta de cómo se sentiría usted si utiliza una silla de ruedas con capacidad de bipedestación, y después se hacía la pregunta de cómo se sentiría usted si no utiliza una silla que tenga capacidad, o si la silla que utiliza no tiene capacidad de bipedestación. Entonces las personas iban a contestar: me agrada, es lo que espero, me da lo mismo, puedo aceptarlo, y me desagrada. Y aquí vemos que eso tiene que, esta es como, ¿se acuerdan que les dije que era un método cualitativo, cuantitativo, ¿no? Fíjense que todas estas partes son cualitativas. ¿Por qué son cualitativas? Porque las personas entienden mucho mejor las explicaciones cualitativas que cuantitativas. A veces, del 1 al 10, ¿qué tan lindo es este teléfono? Entonces, eso es como mucho más difícil de contestar de, oye, es lindo, es normal, es feo. O sea, la gente está más familiarizada con esas palabras que con colocar todo en una escala del 1 al 10. Entonces, por eso se utiliza esta parte que es cualitativa, y después se le pedía que valorara la importancia. O sea, aquí lo que se le pregunta es que qué tan importante le parece que la silla de ruedas tenga o no tenga la capacidad de bipedestación, y entonces tiene una escala acá que va hasta el 9, pero aquí arriba también tiene para nada, algo importante, muy importante, extremadamente importante. Les hicimos preguntas con respecto a estas características, también hicimos preguntas que tenían que ver con qué les parece, si les pareció o no les parecía importante seleccionar el color de la tapicería, el número de ruedas. Les hicimos 20 preguntas en total, ¿no? Discriminadas, como les dije. Y los resultados que obtuvimos son estos, ¿no? Fíjense que aquí, esto sería como el número de personas que cayó cuando hacemos el cruce en la matriz, que el requerimiento 1 lo consideraban atractivo. Entonces, importante aquí que nosotros los ordenamos por importancia, y solo tomamos en cuenta las características que tenían una importancia mayor a 7. Todas las características que tenían una importancia menor a 7 las descartamos. Entonces, tomando en cuenta las que tenían una importancia para las personas mayor a 7 en una escala que llegaba hasta el 9, vemos que esta es la forma en que se ordenaron. Entonces, la capacidad de bipedestación, por ejemplo, es una característica atractiva. ¿Ok? Y la 14 era la capacidad de regular el respaldar. Y esa, fíjense que la consideraron una característica unidimensional. Entonces, esta aplicación muy sencilla de este método me permite convertir mis características, las cosas que yo quiero ver si vale la pena implementar en mi diseño, me permite ordenarla por importancia y me permite determinar si es una característica atractiva, unidimensional. Fíjense que aquí no hay ninguna característica obligatoria, porque también tiende a pasar mucho que las características obligatorias no son muy importantes, porque simplemente es como si le preguntaras que si quiere que tenga ruedas. Nadie te va a decir que si tiene ruedas o no, pero por supuesto que la silla de ruedas tiene que tener ruedas. Entonces, cuando analizamos nosotros estos resultados, los resultados que nos dijeron que ningún requerimiento de los importantes era obligatorio, lo cual es concordante con que nosotros no estamos ofreciendo un producto básico, porque un producto básico es una silla que sirve para desplazarse. Una silla que además de desplazarse permite a la persona ponerse de pie, aún sin tener control de sus extremidades inferiores, es un producto que no es un producto básico. La otra cosa es que los 3 productos que catalogaron con mayor importancia tenían que ver con capacidades, o sea, que la silla le permita colocarse de pie o que permita reclinar el espaldar, y con la adaptabilidad, o sea, con la ergonomía, con que esté adaptada Aquí, cuando nosotros fuimos a valorar a las personas, una de las cosas que nos dimos cuenta es que
el 90%, si no más, tiene sillas donadas por el Estado. Y el problema que tienen estas sillas donadas por el Estado es que no tenían para nada que ver con ellos. Entonces ellos lo que hacían era ponerse cojines y ver cómo ellos se adaptaban a las sillas, ¿no? Luego, otra cosa importante es que el resto de los requerimientos, o sea, del 15 al 19, catalogados en importancia y como unidimensionales, tenían que ver con los sistemas de sujeción. Es decir, que lógicamente, y esto fíjate que a nosotros como investigadores nos sorprendió, pero si tú te pones a pensarlo, es lógico, ellos no tienen control sobre sus piernas, o sea que el hecho de que ellos no se caigan depende 100% de los sistemas de seguridad de la silla. Entonces ellos eso lo catalogan como muy importante, todos los sistemas de sujeción. Y también catalogaron como atractivo e importante que el sistema de bipedestación además fuese eléctrico. No consideraron muy importante los materiales de construcción, ni la cantidad de ruedas, que a nosotros nos parecían cosas de repente llamativas, a ellos no les parecieron importantes. Y la otra cosa que nos habla de que aplicamos correctamente el método es que cada atributo tenía más del 43%, lo que les decía, ¿no? Que si al final me quedaban 33, 33 y 33, quería decir que la gente como que no había una mayoría que pensaba una cosa. Como todos nos dieron por encima del 43%, quiere decir que no es que pueden haber dudas de si ellos lo están valorando como atractivo o como unidimensional. Ahora, en base a todo esto, nosotros decidimos y construimos un prototipo. Decidimos que la silla iba a tener bipedestación, que el sistema iba a ser eléctrico, que le íbamos a colocar ajustes para regular, para que la silla fuese regulable de acuerdo a la estatura de la persona y de acuerdo a su peso, a su contextura. Que le íbamos a incluir un mecanismo para reclinar el asiento, que es algo que no traen las sillas de ruedas, y después descubrimos por qué, que íbamos a colocar los sistemas de freno en al menos 2 de las 4 ruedas, y que íbamos a colocar sujeciones en pies, piernas y cintura, porque ellos valoraron como muy importante la sujeción a la silla. Nosotros, después de hacer el prototipo, entonces viene la parte de volver donde los usuarios. Entonces, a las mismas personas que habíamos ido a entrevistar para preguntarles sobre las características y para que nos llenaran la encuesta, pues los hicimos utilizar la silla. Les hablaba de la reclinación porque aquí se ve la reclinación, y después resulta que cuando nosotros les pedíamos que reclinaran la silla y reclinaban la silla, a todos les pareció que, o sea, primero que la reclinación no tenía que ser tan amplia, y que definitivamente no les parecía algo cómodo que tenía que tener la silla. Tal vez por eso las sillas de ruedas no se reclinan, ¿no? Pero era una característica que a ellos les pareció interesante, pero que después no resultó útil. Y bueno, nosotros les hicimos probar el producto, y cuando les hacíamos probar el producto les hacíamos un montón de preguntas de si le parecía cómodo, si estaba bien, si desde donde él estaba podía manipularlo, si podía colocar el freno. Entonces hicimos como un repaso de todas las características que decidimos implantar en función de ajustar el producto. Y por supuesto, como era un proyecto de investigación de la universidad, pues bueno, se quedó hasta esta fase en la cual lo que correspondía ahora era ajustar el producto que hicimos inicialmente, ese prototipo, y volver a hacer pruebas, ¿no? Porque para entrar en ese proceso iterativo del que hablábamos al principio, pero digamos que hasta aquí es que se llevó a cabo el proyecto. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, profesora Thalía, por tan excelente exponencia. Creo que estas palabras que mencionamos al principio fueron fundamental, el cómo ver el usuario como el centro de todo. Creo que es algo súper importante y que influye prácticamente en todo lo que se hace, ¿no? Más allá del cálculo, más allá de cualquier cosa, el usuario lo es todo, y para eso trabajamos.
Pues bueno, empezamos con la ronda de preguntas. Vamos a tomar en consideración algunas que han hecho y pues bueno, primero que nada también queríamos resaltar que hubo varios saludos a la profesora. Resaltamos ese saludo de David Ojeda, ¿sí? Desde la parte de Ibarra, el norte del Ecuador, tengo entendido. Y bueno, Sí. también hubo otro saludo por acá, de la profesora Lucía Martino. Y pues bueno, empezamos con las preguntas porque el tiempo apremia, ¿no? Hay una pregunta que me gustó muchísimo y que la voy a resaltar, la dijo la ingeniero Lice Torneo y dice, uno de los grandes desafíos, y lo evidenciamos los muchos diseños que existen en el mercado, es el mouse. ¿Cómo piensa usted que se puede mejorar esa ergonomía y obtener una mejor satisfacción del usuario y disminuir el impacto de enfermedades producidas por el uso de este accesorio? Bueno, yo no soy muy experta en mouse, pero lo que sí sé es que ha pasado como por varias etapas, ¿no? Inicialmente los mouse tenían una forma única, que era bastante pequeña, y, y se pensó que tal vez era la forma en que nos obligaba el mouse a colocar la mano lo que causaba el agotamiento, el cansancio o esta enfermedad que está muy relacionada con el uso del mouse, que es el túnel carpiano, ¿no? Y entonces empezaron a hacer mouse más grandes, ¿no? Grandes, con formas extrañas, que de alguna forma obligaban a colocar la mano de otra forma, una forma más anatómica y a inclinar un poco la muñeca hacia afuera. Esa fue como una primera etapa. Después hubo otra etapa en que en realidad se decidió que el problema era el soporte de la muñeca. Entonces empezaron a salir unos mousepad que tenían como una almohadita delante que era para que reposara la muñeca y la mano de alguna forma cayera sobre el mouse, que ya no era tan importante qué forma tenía. Y los estudios más recientes, hasta donde sé yo de mouse, indican que gran parte del cansancio se produce no tanto porque si la muñeca está apoyada o no, o qué forma tiene el mouse, sino el antebrazo. Que el problema es que el antebrazo tiene que estar colocado completo sobre la mesa, de forma que lo que se usa ahora es que ya no importa tanto el mousepad, que ahora ya no tienen almohaditas, y que los mouse han vuelto más o menos a la forma original, pero que el mouse se debe colocar hacia el fondo de la mesa, de forma que la persona apoye todo el antebrazo en la mesa, el brazo reposa sobre la mesa y entonces yo lo muevo. Hasta ahí se dio de mouse y ergonomía. No, excelente. Aquí otra pregunta de parte de Lucía Martino, profesora de la Universidad de Carabobo, y pues le manda saludos y habla de que, bueno, Hola, esto que ha expuesto usted debe ser de gran importancia y pues es para agregarlo a las clases que se dan en la universidad y que pueda inspirar a los emprendedores, ya sean ingenieros, para que de una otra manera, bueno, una vez que se gradúen también ellos puedan hacer una especie de negocio en estas áreas también, pues. Y pues creo que es algo bonito de resaltar, ¿no? Hay otra pregunta que dice, los materiales de Francisco Escala, que dice, ¿los materiales le cobrarían importancia si lo hubiese asociado con el costo final de un producto? Indudablemente, y si tú haces preguntas, nosotros también hicimos otras encuestas a los usuarios, tal vez independientes del método Decano, que lo que quiere es determinar las características. El costo es algo que tú tienes que saber desde un principio, tienes que saber cuánto está dispuesta la gente a pagar por las sillas. Por ejemplo, una silla con estas prestaciones, la silla de ruedas, por ejemplo, que estábamos viendo con estas prestaciones, tú las puedes conseguir desde $5,000 hasta $30,000. Entonces, claro, si una silla de ruedas cuesta más que un vehículo, ¿a quién le está solucionando el problema, no? Y entonces una de las cosas que nosotros hicimos en base a esta encuesta fue fijar un tope de $1,500 para el costo de la silla, porque digamos que ese es el costo que la gente dijo que, bueno, que con eso y una ayuda y un préstamo, ese era como el costo máximo que podían asumir. Indudablemente, eso selecciona. Y eso también tiene que ver un poco con lo que hablábamos, ¿no? De que tú puedes ir incluyendo o sacando características para producir productos que tengan más o menos prestaciones para llegar a distintos usuarios, ¿no? Porque vas a tener el usuario que sí tiene los $30,000 y bueno, tú tal vez le puedas hacer una silla a él, pero la mayoría de los usuarios, porque también
en los países de tercer mundo hay una vinculación muy alta entre la pobreza y la discapacidad. La mayoría de tus usuarios van a ser personas que disponen de muy poco dinero. Entonces, una de las cosas que tú tienes que tomar en cuenta, y inclusive lo tomamos en cuenta antes de decidir qué características preguntar, que todas fueran cosas que nosotros pudiésemos implementar dentro del costo máximo que teníamos. Ok, excelente. Hay una pregunta de parte del profesor Enrique Flores de la universidad también, y dice: buenas tardes, felicidades por la ponencia, y pregunto, ¿qué semejanza y qué diferencia tiene el método expuesto por usted con respecto al método propuesto por el profesor Vilches de la Universidad Carabobo, el método de ponderación de criterios? Creo que eso tiene que ver con el criterio de Cannon que nos habló. Sí, es que el método de ponderación de criterios de Vilches no estaba enfocado en el usuario. Era una forma mediante la cual se discriminaba, pero era todo algo que hacíamos, eso lo hacíamos todos nosotros los ingenieros. No necesitábamos a ningún usuario. Ponderábamos nosotros mismos le dábamos ponderaciones a cada característica y después hacíamos varios diseños, y como las características tenían una ponderación, entonces había un diseño que me iba a dar con más puntos o con menos, y el que tenía más puntos era el mejor diseño, pero era completamente entre nosotros los ingenieros. Nunca necesitamos al usuario para aplicar ese sistema. Eso quiere decir que esa variable hay que incluirla, ¿no? Claro, claro. Es lo que te digo. Tal vez como nosotros nos enfocamos tanto en las tesis y en los proyectos que realizamos dentro de la universidad, ahí la parte de marketing no tiene gran importancia, ¿no? Pero ya cuando tú estás en tu ejercicio profesional y quieres generar un producto y tienes la intención de comercializarlo, ahí es donde se vuelve indispensable que tú analices a la competencia. O sea, tú siempre tienes que analizar qué hay para saber dónde te vas a incluir tú, ¿no? ¿Qué es lo que vas a ofrecer tú? ¿Cuál es ese huequito que está quedando donde tú te vas a insertar? Y después tienes que tomar en cuenta qué es lo que espera la gente recibir, porque tal vez es maravilloso y hace cosas maravillosas, pero si a la gente no le llama la atención, no lo vas a vender. Claro, desde luego. Entonces, bueno, ya saben los profesores de proyectos agregar esta encuesta y estudio del usuario. Pues también queremos resaltar el comentario de la profesora Sandra Cabello. Gracias, Talía, por tu participación. Felicitaciones. Un abrazo desde Machala. También, perdón. También queremos saludar a Josefina Tufano, que dice: felicidades a la profesora Talía por su exposición desde Murcia, España. ¿Sí? Y pues bueno, todos muy agradecidos también por todo. Ahí coloqué mi correo, y bueno, si son Claro, tímidos o su pregunta quedó en el mar del chat y me quieren hacer alguna pregunta con respecto, pues ahí está mi correo electrónico. Sí, claro que sí, desde luego que sí. Bueno, profesora, ha sido un placer tenerla el día de hoy. Igualmente, pues para mí ha sido un honor tenerla acá, y pues queríamos que nos dieras una despedida el día de hoy a toda la audiencia que nos acompañó. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Para mí, yo encantada. Nosotros aquí, por lo menos yo estoy terminando el semestre y tenemos muchísimo trabajo, pero ¿cómo decirle que no a la Carabobo? Claro. Es cierto. ¿Cómo decirle que no a la Carabobo? O sea, es mi universidad. Al final yo me gradué 2 veces en la Simón Bolívar y una sola vez en la Carabobo, y siempre me he considerado de la Carabobo. Bueno, tienen que seguir luchando ya porque las cosas, lo que queda siga ahí, porque cuando las cosas mejoren se pueda salir adelante. Y bueno, mucha admiración para la gente que está allá, que se quedó a tratar de luchar allá. Pues estamos los que nos vinimos y estamos haciendo la vida afuera. Y bueno, mucha suerte con todo, y siempre que necesiten que uno los apoye, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, profesora Talía, por este tiempo. Y pues bueno, desde luego que sí, a la Carabobo no se le puede decir que no, y por eso estamos acá. Y pues muy agradecidos a la audiencia también, porque sin ustedes nada de esto hubiese sido posible, y estamos aquí para ustedes y por ustedes también. Así que agradecidos también por estar. Queremos hacer
patrocinio de las próximas exponencias que van a ver. Vamos acá, dame un segundo. Y pues recuerden que seguimos con las jornadas técnicas virtuales de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Carabobo en este mes de agosto. Empezaron ayer 10 y culminarán el 21 de agosto. Hacemos la resaltación de los próximos eventos. Bueno, ya hablamos de biomecatrónica, de ferroviaria en la tarde de hoy. Ya vimos hoy un poco lo que es el diseño, la importancia del usuario, importantísimo. Y pues mañana la caracterización y certificación de módulos solares fotovoltaicos, en la cual pues ahorita hablamos un poco sobre eso. Y bueno, tenemos el jueves generalidades de los sistemas de climatización industriales y domésticos, y el viernes buenas prácticas de mantenimiento en el área de refrigeración. Entonces, súper invitadísimos para el día de mañana para la exponencia, una vez más, caracterización y certificación de módulos solares fotovoltaicos, que nos acompañará el doctor José Moreno, y será la locutora, una vez más, la ingeniero Lice Orneu. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes, y bueno, súper agradecidos con la Carabobo, súper agradecidos con todos ustedes, y saben que pueden contar con nosotros donde sea que estemos. Me despido, su moderador Luis Carlos Flores, ingeniero de la Universidad Carabobo, desde Bogotá, Colombia. Hasta luego.